Durante varios siglos, el Imperio Británico fue la potencia naval, militar y económica más importante del mundo. En su momento de mayor esplendor, los ingleses llegaron a dominar una cuarta parte del planeta. Sus colonias, o protectorados, se extendieron en territorios de los 5 continentes. ¿Cómo fue que este pequeño país del noroeste de Europa, con una extensión territorial inferior a la de países como Filipinas, Paraguay o Ecuador, se convirtió en uno de los más influyentes de la historia de la humanidad? ¿Qué papel jugó su condición de país insular, su acceso a los mares del mundo y ser pionero en la revolución industrial para su desarrollo y expansión? ¿Y de qué manera perdió su lugar hegemónico desde mediados del siglo pasado? En este video descubriremos cómo empezó la expansión del Imperio Británico, qué países sometieron a su dominio, de qué manera las 2 guerras mundiales afectaron su hegemonía y cómo es que ahora busca recuperar su papel global. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, conocido simplemente como Reino Unido, es un país insular ubicado al noroeste de Europa continental. Está conformado geográficamente por la isla de Gran Bretaña, la región noreste de la isla de Irlanda, y por una serie de islas adyacentes, la mayoría de ellas deshabitadas. El territorio total de las islas abarca una superficie de 240.610 kilómetros cuadrados. Esto representa casi 4 veces menos el territorio de Venezuela, 4.5 veces menos que el territorio de Bolivia y 8 veces menos que el territorio de México. Políticamente, el Reino Unido está conformado por 4 naciones o países constitutivos: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. El país cuenta con una población de 67.736.800 habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Londres, cuya zona metropolitana es hogar de casi 9 millones de personas. Reino Unido limita al norte y oeste con el Océano Atlántico, al este con el Mar del Norte, al sur con el Canal de la Mancha y al oeste con el Mar de Irlanda. De las naciones constitutivas que lo conforman, solo Irlanda del Norte tiene fronteras terrestres con otro país, la República de Irlanda, que abarca el 83% de la isla de Irlanda. El resto son fronteras marinas, aunque está enlazado con Europa continental a través del Eurotúnel, considerado como una de las obras de ingeniería más importantes del siglo pasado. El Eurotúnel, que cuenta con una longitud de 50 kilómetros a través del Canal de la Mancha, enlaza las ciudades de Coquelles, en Francia, y Folkestone, en Reino Unido. Un viaje de 35 minutos que se puede realizar, ya sea a bordo del propio automóvil, a través del tren lanzadera conocido como Shuttle, o bien como pasajero, a bordo del tren Eurostar. Aunque el Reino Unido no tiene una lengua oficial, en la tierra de Shakespeare, el idioma más hablado es el inglés, con el 95% de la población. Le sigue muy de lejos el idioma galés, hablado por unas 860.000 personas en Gales, y el gaélico escocés, que cuenta con unos 60.000 hablantes en las tierras altas de Escocia. Se estima que el 46% de la población pertenece a la religión protestante en su rama anglicana, mientras que el 37% de la población se declara como no practicante de ninguna religión, el 6.7% pertenece al Islam y el 1.8% practica el hinduismo. Su forma de gobierno es una monarquía parlamentaria, es decir, el rey ejerce la función de jefe de Estado, bajo control del Parlamento y del Poder Ejecutivo. El Parlamento, poder legislativo, es el órgano que regula no solo el funcionamiento del Estado, sino también las decisiones y funciones del propio rey. El legislativo está dividido en 2 cámaras, la Cámara de los Lores o Cámara Alta, lo que en otros países corresponde al Senado, y la Cámara de los Comunes o Cámara Baja, cuyos miembros son elegidos democráticamente por la ciudadanía. Ambas cámaras celebran sus sesiones en el Palacio de Westminster, ubicado a orillas del río Támesis, una de las obras arquitectónicas más famosas del mundo, por su estilo gótico y por la torre del reloj Big Ben. En la actualidad, el rey jefe de Estado es Carlos III. Sin embargo, quien ejerce el poder y toma las decisiones de gobierno es el primer ministro.
Rishi Sunak, elegido entre los miembros de la Cámara de los Comunes, cuyo partido obtenga la mayoría de votos. Reino Unido es uno de los países más desarrollados del mundo. Actualmente, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, es la segunda economía más importante de Europa y la sexta más importante a nivel mundial, solo por debajo de Estados Unidos, China, Japón, Alemania e India. Reino Unido es el país donde a finales del siglo XVIII comenzó la Revolución Industrial, el proceso que marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, que pasó de una economía rural basada en la agricultura y el comercio a una economía urbana, industrializada y mecanizada, que permitió la producción en serie y a gran escala de todo tipo de productos para su comercialización en todo el planeta. Fue así como se convirtió en el primer país industrializado del mundo, gracias a inventos británicos como la máquina de vapor, el motor eléctrico, el telar mecánico, el telégrafo eléctrico y la locomotora. Durante los siglos XIX y XX fue una de las principales potencias militares del mundo, gracias a su industria naval. También dominó buena parte del comercio europeo, debido a su destacada industria acerera, textil y energética. Pero la dificultad de cuidar de sus territorios en los 5 continentes, el costo económico y moral que representaron las 2 guerras mundiales del siglo XX y el gradual proceso de descolonización que se impulsó desde las Naciones Unidas, propiciaron que Reino Unido acabara perdiendo su posición hegemónica y su peso en la diplomacia internacional. Su caída dio paso a otras potencias que comenzaron a decidir el destino de la humanidad en la segunda mitad del siglo XX: Estados Unidos, la Unión Soviética y, más recientemente, China. Muestra de este pasado glorioso que se resiste a perder son los 14 territorios de ultramar del Reino Unido que aún conserva, vestigios de ese antiguo imperio que en su momento de mayor esplendor llegó a dominar una quinta parte de la superficie terrestre y que gobernó sobre un cuarto de la población mundial. Estos territorios oficialmente están bajo la soberanía británica, pero se encuentran en la isla del Comité Especial de Descolonización de la ONU. Incluyen lugares como las Islas Bermudas, las Islas Caimán, las Islas Turcas y Caicos en el Mar Caribe, las Islas Vírgenes Británicas en las Antillas, las Islas Georgias del Sur y las Malvinas frente a las costas de Argentina, la ciudad de Gibraltar en el Mar Mediterráneo, el archipiélago de Chagos en el Océano Índico y las bases militares de Akrotiri y de Kelia en la isla de Chipre. Todos estos territorios son colonias que no se han independizado y que representan apenas botones del inmenso territorio que alguna vez ocupó el Imperio Británico. ¿Cómo fue que conquistó tantos territorios y cómo fue que los perdió? A continuación, lo vamos a descubrir. Para eso tenemos que remontarnos en la historia. Antes de ser un imperio. A lo largo de su historia, debido a los territorios que iba conquistando o perdiendo, el Reino Unido ha adquirido diferentes nombres. En 1707, cuando los reinos de Inglaterra, Gales y Escocia se unieron, adquirió el nombre de Reino Unido de Gran Bretaña. En 1800, tras la firma del Acta de Unión con Irlanda, se convirtió en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Y en 1922, cuando la parte católica de Irlanda se independizó del resto del país protestante, cambió el nombre a Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pero mucho antes de que Reino Unido se consolidara como una nación poderosa, la región carecía de importancia en la antigüedad. Eran tierras heladas, donde la lluvia permanente y los fuertes vientos complicaron la vida de sus escasos habitantes. El monumento más importante que nos queda de la época anterior a los romanos es el sitio de Stonehenge, un conjunto de montículos circulares de piedra que probablemente era un lugar de culto al sol y que fue construido en el año 2400 a.C. Luego fue invadida por los celtas, un conjunto de pueblos indoeuropeos que se esparcieron por todo el territorio actual de Gran Bretaña, dividiéndose en 3 pueblos principales: los galeses, los britanos y los pictos en el norte. Pero en el año 43 después de Cristo, los romanos invadieron la isla y lograron someter a los británicos asentados en el sur. En el año 50, los romanos fundaron una ciudad en una aldea a orillas del río Támesis, habitada por tribus celtas que se llamaba Lindin. Los romanos latinizaron el nombre a Londinium, actual Londres, que durante 4 siglos fue capital de la provincia romana de Britania. En Britania, como hacían en cada uno de los territorios que conquistaban, los romanos construyeron grandes obras de ingeniería: puentes, carreteras, fuertes militares, anfiteatros, edificios religiosos y civiles, y los famosos baños o termas romanas.
Sin embargo, la construcción más famosa de los romanos en Britania fue el Muro de Adriano, una enorme muralla de piedra que comenzó a levantarse en el año 122, durante el reinado del emperador Adriano. El objetivo del muro romano era mantener alejados a los pictos, una confederación de tribus celtas que habitaban el actual territorio de Escocia, a quienes los romanos no habían podido someter. El muro de Adriano marcó la frontera entre el Imperio Romano y los bárbaros del norte de la isla, una tierra indómita que los romanos bautizaron con el nombre de Caledonia, posteriormente llamada Escocia. Durante los 4 siglos de dominación romana, la población de Britania se cuadriplicó. Pero a principios del siglo V, una serie de revueltas bretonas, la invasión de los pueblos germánicos y la progresiva debilidad del imperio que no podía defender todos sus territorios, propiciaron la caída de los romanos en Gran Bretaña. Los pueblos germanos que invadieron la isla eran de origen anglo y sajón, y con ellos llegó a Gran Bretaña la antigua lengua inglesa. Entre los siglos V y XI, los anglosajones conformaron diversos reinos, pero a partir del año 927 se integraron en el Reino de Inglaterra. Pero entonces entraron en escena los vikingos, procedentes de Escandinavia. Los hombres del norte eran expertos navegantes que se dedicaron a saquear cuanto monasterio encontraron en las costas de Gran Bretaña e Irlanda, además de causar bajas en la población o capturar a los indefensos sacerdotes que habitaban ahí. Aunque más tarde también asumieron el poder de la isla. En 1016 erigieron su propia dinastía con Canuto el Grande, quien se convirtió en rey de Dinamarca, Inglaterra y Noruega. Pero luego llegaron los normandos, procedentes de la costa norte de Francia, invadieron el sur de Gran Bretaña y tomaron el control de Inglaterra, de la isla de Irlanda, e incluso lograron lo que no pudieron los romanos, establecerse temporalmente en Escocia. En el siglo XIII, Inglaterra se hizo con el control de Gales y con ciertos territorios irlandeses. Intentaron invadir Escocia, pero el ejército de William Wallace los derrotó en la famosa batalla del puente de Stirling en 1297. Aunque Escocia mantuvo su independencia, eso no impidió que Wallace, cuya historia fue recreada en la oscariada película de Mel Gibson, Corazón Valiente, acabara siendo capturado, juzgado y condenado a muerte. En 1458 dio inicio al reinado de una de las casas más famosas y controvertidas de la historia de Inglaterra, la dinastía de los Tudor, quienes gobernaron entre 1485 y 1603. Bajo su gobierno comenzó la exploración inglesa del continente americano y el reino dejó de ser un patio trasero europeo para comenzar a vislumbrarse como un estado poderoso durante el Renacimiento. Durante el reinado de Enrique VIII, segundo monarca de la familia Tudor, se dio la ruptura con la Iglesia Católica, debido a que no recibió la anulación de su matrimonio con Catalina para casarse con Ana Bolena. Esto enfadó al rey a tal grado que disolvió los monasterios, rompió relaciones con el Papa y anunció la creación de una nueva religión, la Iglesia Anglicana Protestante, con el propio monarca como jefe supremo. Tras el reinado de Isabel I, conocida como la Reina Virgen, se fundaron las primeras colonias inglesas en América, que darían lugar a la fundación de Estados Unidos. Una de esas colonias fue bautizada con el apodo con el que era conocida la reina, Virginia. El reinado de Isabel I también es conocido como la Era Isabelina, famosa por el florecimiento de las artes y la cultura de la mano de escritores como William Shakespeare y Christopher Marlowe, además de que los ingleses comenzaron a ganar fama de grandes aventureros y marineros, gracias a exploradores y corsarios como Francis Drake. La era de los descubrimientos también despertó las ambiciones de los escoceses, quienes en 1690 intentaron establecer en Panamá una colonia llamada Nueva Caledonia. Sin embargo, el proyecto fue un desastre. Solo 100 de los 2.500 colonos enviados lograron sobrevivir. Atacados por enfermedades tropicales a las que los escoceses no estaban acostumbrados, empezaron a diezmarse a un ritmo de 10 colonos por día, pese a la atención que les brindaron los nativos locales, cuyos remedios herbolarios no surtieron efecto en los europeos. Fue así que apenas 8 meses después de haber arribado a costas americanas, los sobrevivientes abandonaron el Nuevo Mundo para volver a Escocia. En medio de una grave crisis económica, con una posición política frágil en relación con las grandes potencias europeas, Escocia se vio obligada a aceptar la tabla de salvación que le ofreció Inglaterra, cubriendo sus enormes deudas económicas, a cambio de que aceptara la unión política de toda la isla. Producto de ese rescate financiero, sucedió la firma del Acta de Unión de 1707, un acuerdo mediante el cual los reinos de Inglaterra,
Gales y Escocia acordaron la creación de un solo estado con el nombre de Reino de Gran Bretaña. El Acta de Unión establecía la abolición de los parlamentos locales de Escocia e Inglaterra y el surgimiento de un solo Parlamento de Gran Bretaña, con sede en Westminster. Casi un siglo después, el Reino de Irlanda también quedaría bajo dominio inglés mediante la firma del Acta de Unión de 1800, tras lo cual el reino volvió a cambiar de nombre, ahora a Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. La unión de los cuatro reinos bajo el control de Londres propiciaría el nacimiento de uno de los imperios más fuertes, despiadados y expansivos que ha conocido la humanidad: el Imperio Británico. Algunos historiadores indican que el Imperio Británico se desarrolló entre los siglos XVI y XX. Otros, en cambio, señalan que el imperio como tal inició durante la época de la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII, y terminó a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial y con el proceso de descolonización impulsado por la ONU. Pero todos coinciden en que el Imperio Británico alcanzó su momento de mayor esplendor en el año 1921, cuando tras la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones le entregó el mandato de las antiguas colonias alemanas y los restos del fragmentado Imperio Otomano. Lo cierto es que fue durante el reinado de Isabel I, entre 1577 y 1590, cuando se cimentaron las bases del imperio con las primeras grandes expediciones ultramarinas, a cargo de los legendarios navegantes, corsarios y comerciantes, John Hawkins y del ya mencionado Francis Drake. La Armada Británica fue reconocida como potencia naval tras distintas demostraciones de su poderío, como la guerra contra la Armada Invencible Española, de Felipe II en 1587. Este triunfo militar fue la chispa para encender el mito de que los ingleses merecían dominar el mar y expandirse hacia el resto del planeta. Como ya mencionamos, primero fueron las 13 colonias inglesas en la costa este del futuro Estados Unidos, pero en América los ingleses también se establecieron en Canadá y en algunas islas del Mar Caribe como Jamaica y Barbados. De hecho, sus colonias en el Caribe fueron las más productivas, ya que en sus fértiles tierras era posible cosechar tabaco, algodón, arroz, azúcar y otros alimentos indispensables. Evidentemente, la economía de estas colonias estaba basada en la mano de obra esclava, por lo que durante mucho tiempo, Inglaterra fue uno de los principales comerciantes de esclavos en el mundo. Los ingleses también intentaron establecer colonias en Centroamérica y en la zona del Río de la Plata, actual Argentina, pero en ambas regiones el Imperio Español tenía pleno dominio, por lo que los británicos fracasaron en ambos intentos. Tras la independencia de las 13 colonias estadounidenses en 1776, el Imperio Británico optó por abandonar sus ambiciones en el continente americano y centró sus objetivos colonialistas en otras regiones del mundo. Para los historiadores, esta decisión marcó el final del primer Imperio Británico y comenzó la etapa del Segundo Imperio Británico, ya que decidieron buscar alternativas para su expansión y así enfocaron sus ambiciones en África, Asia y Oceanía. Cabe recordar que para estos momentos, principios del siglo XIX, Reino Unido lideraba la Revolución Industrial, un proceso que transformó la economía de este país y lo convirtió en la primera potencia comercial del mundo. Esta época también corresponde a lo que historiográficamente se conoce como la Pax Británica o Paz Británica, un periodo que abarca todo el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Se trató de una época de gran prosperidad económica para el imperio, gracias al desarrollo de tecnología de producción, la explotación de las colonias, con la extracción de sus recursos y materias primas, y al comercio mundial de sus mercancías. Tras el abandono de las Américas, los británicos dirigieron sus tentáculos hacia Australia y Nueva Zelanda, donde primero establecieron colonias penales para enviar a los convictos británicos que sobrepoblaban las cárceles londinenses. Se estima que alrededor de 165,000 convictos fueron enviados a Australia para trabajar en las minas en condiciones de esclavitud. La llegada de los ingleses a Oceanía propició que las poblaciones nativas indígenas fueran prácticamente borradas, ya sea por las nuevas enfermedades que los europeos llevaban consigo o por las guerras contra cualquier población que opusiera resistencia a los invasores. Se estima que los habitantes nativos en Oceanía fueron diezmados en un 70% en un solo siglo. Durante más de 50 años, Reino Unido fue la gran potencia industrial del planeta, a tal grado que se le llegó a conocer como el taller del mundo.
Las fábricas inglesas manufacturaban mercancías de manera mucho más rápida, eficiente y económica, por lo que podían vender sus productos a precios más baratos que los productores locales, algo similar a lo que ocurre ahora con China. Gran parte de la expansión del imperio fue gracias a la Compañía Británica de las Indias Orientales, un conglomerado empresarial que surgió a inicios del siglo XVII para el comercio de especias con las Indias Orientales. Por parte de la reina Isabel I, la compañía obtuvo una carta real que le concedía la exclusividad del comercio con aquella región del mundo. La empresa creció a tal grado que para el siglo XVIII llegó a representar la mitad del comercio mundial en productos como algodón, sal, seda, salitre, té y opio. Sus alcances llegaron a la China de la dinastía Qing y determinó los primeros pasos de Inglaterra en la zona del Deccan. En India, la compañía contaba con un ejército integrado por soldados ingleses y nativos, estos últimos conocidos como cipayos, que libraban sangrientas batallas contra los ejércitos locales por el control de las distintas regiones. Durante el siglo XIX, la Compañía Británica de las Indias Orientales se extendió prácticamente por todo el subcontinente, y en 1875, la reina Victoria fue proclamada emperatriz de la India Británica. El imperio se extendió desde 1858 hasta 1947, periodo conocido con el nombre de Raj británico. En el sureste asiático, los británicos ocuparon Ceilán, actual Sri Lanka, Birmania, Malasia y Hong Kong. El imperio se convirtió en uno de los principales importadores de té chino. Esto generó un déficit y serios problemas en la economía china. Entonces, el imperio trató de nivelar este desbalance comercial, enviando opio de la India al gigante asiático. Esto dio lugar a las famosas guerras del opio, que terminaron con la derrota china frente al ejército británico y la firma de un tratado mediante el cual China toleraba el comercio de opio por parte de los ingleses. En África, el imperio británico se asentó en un principio en Argelia, Colonia del Cabo, actual Sudáfrica, y Egipto, pero tras el reparto del continente africano entre las grandes potencias europeas en la Conferencia de Berlín de 1884, los ingleses se hicieron también de Sierra Leona, Nigeria, Sudán, Somalia, Uganda, Rodesia, Gambia y otros territorios más. Para 1914, el Imperio Británico gobernaba sobre el 30% de la población africana, en tanto que Francia poseía el 21%, Alemania el 9% y Bélgica el 7%. Para inicios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico ejercía su control sobre una población de más de 450 millones de habitantes, en un territorio distribuido en los 5 continentes que alcanzaba los 35 millones de kilómetros cuadrados, lo que representa una quinta parte de las tierras emergidas en el planeta. La caída del imperio. Como primer país industrializado del mundo, Reino Unido mantuvo la hegemonía de los mercados durante buena parte del siglo XIX. Tenía acceso a las rutas globales y las materias primas gracias a sus colonias. Pero a partir de 1870, otras potencias comenzaron también a industrializarse y a usar toda la maquinaria del Estado para garantizar las materias primas y los mercados para sus propios productos. Fue así que llegó el momento en que Reino Unido comenzó a perder mercados clave en sectores como el textil y el metalúrgico. Y para principios del siglo XX, los papeles se voltearon. Alemania comenzó a producir mercancías para el antiguo taller del mundo. Pero además, Reino Unido empezó a perder su hegemonía imperial con el surgimiento de los primeros movimientos independentistas y anticolonialistas que se esparcieron por India, China y África. Paradójicamente, tras la Primera Guerra Mundial, Reino Unido emergió como uno de los vencedores del conflicto bélico y vivió su momento de mayor extensión imperialista. Gracias a los acuerdos con la Sociedad de Naciones, Reino Unido obtuvo el control de Palestina y Mesopotamia, que antes estaban en control del recién fragmentado Imperio Otomano. De esta manera, también se hizo con el control de las antiguas colonias alemanas en Camerún, África Oriental, África del Sudoeste y Nueva Guinea alemana. Pero ese momento de gloria no duró mucho. Los elevados costos de la guerra debilitaron la capacidad financiera del reino, y los movimientos nacionalistas hicieron tambalear la antigua Pax Británica. En 1921, los nacionalistas irlandeses lograron la independencia de Irlanda tras una guerra de 3 años, que condujo a la creación del Estado Libre Irlandés. La parte norte de la isla, la mayoría protestante, decidió seguir formando parte del Reino Unido. Como resultado de este proceso, en 1927 el país cambió su nombre a Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
que conserva hasta la actualidad. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue sacudido por la Gran Depresión, una crisis económica que comenzó en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero que tuvo efectos devastadores en casi todos los países del mundo, incluyendo Reino Unido. Y aunque Gran Bretaña salió victoriosa de la Segunda Guerra Mundial, los efectos del conflicto bélico fueron graves, no solo para el Imperio Británico, sino para todos los países europeos. El continente prácticamente estaba en ruinas. La intervención de Estados Unidos acabó con la guerra, pero también dio inicio a una escisión ideológica que dividió Europa durante casi medio siglo, la Guerra Fría. Reino Unido quedó en bancarrota, pero Estados Unidos le otorgó un préstamo de 4.340 millones de dólares, que terminó de pagar hasta el año 2006. Al mismo tiempo, se incrementaron los movimientos nacionalistas e independentistas en casi todas las colonias británicas. Uno de ellos fue el que estuvo encabezado por Mahatma Gandhi, en la India, quien con un discurso en contra de la violencia buscaba la descolonización mediante la desobediencia civil y la resistencia económica. Además, se registraron diversos motines, huelgas obreras, alzamientos, incluso dentro de la propia Marina Real India. También otros movimientos sociales que buscaron acabar con el racismo colonialista y el sistema de castas. Para 1946, el gobierno laborista del primer ministro Clement Attlee autorizó la formación de una asamblea constituyente y de un gobierno de transición en la India. Como últimas medidas antes de retirarse, el gobierno colonial dividió a India en dos naciones, con base en su religión. De un lado la Unión India, de mayoría hinduista, y del otro lado Pakistán, de población musulmana. Finalmente, en 1950 entró en vigor la primera constitución política de la República de la India, que nació como una república soberana, secular, socialista y democrática. En la década de los 60, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Descolonización. De esta manera, la ONU proclamaba la necesidad de acabar con el colonialismo en todo el mundo y buscar que los pueblos tuvieran derecho a su libre autodeterminación. Los días del Imperio Británico estaban contados, sin mucho aspaviento, a diferencia de Francia y Portugal, que libraron costosas e inútiles guerras para defender sus colonias. El Reino Unido aceptó la pérdida de la mayor parte de los territorios que conformaban el imperio y se retiró de manera pacífica. Si en 1945 el Imperio Británico reinaba sobre una población de 700 millones, para mediados de la década de los 60, solo gobernaba sobre 5 millones de personas. Aunque ya los días del imperio quedaron en el olvido, Reino Unido sigue siendo una de las potencias económicas más importantes del planeta. En 2020, en un proceso conocido como Brexit, abandonó la Unión Europea, a pesar de haber sido uno de los estados fundadores de esta comunidad. Su condición de país insular, al margen de la Europa continental, explica en parte la decisión de los ingleses de votar a favor de la separación de la Unión Europea. Ahora, Reino Unido se enfrenta a la amenaza de la escisión interna debido al movimiento nacionalista escocés. Además, tras la llegada al trono del rey Carlos III, el apoyo público a la monarquía se encuentra en su punto más bajo. Hasta el 45% de los británicos sostiene que debería abolirse. Sin duda, un panorama que tendrá que enfrentar para consolidarse de nuevo como una gran potencia mundial. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.